Qué programa tan intenso estamos presentándole a usted, y es que no es para menos con los anuncios del presidente Andrés Manuel López Obrador y estas plantas de generación que yo sigo insistiendo, le arrebata a Iberdrola. Obviamente el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador le compra a Iberdrola estas plantas. ¿Y qué significa? También desde la óptica del maestro Oriol Mayó, periodista de larga trayectoria, escritor, autor de un libro de referencia precisamente sobre el caso Iberdrola, y a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Oriol? Abrazo a la distancia. Abrazo desde Ciudad de México. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ayer sí que yo pensaba que iba a desconectar por vacaciones, pero por culpa de este presidente no se descansa nunca. Y sí, Y no solo eso, no se descansa nunca, sino que además me va a obligar a rehacer el libro del informe Iberdrola, porque, digamos, había quedado en abierto, va a ser publicado por Fondo de Cultura Económica, aún estamos en los términos de cuándo se publica, pero en una semana me voy a encerrar 4 días completos porque, a ver, hay que terminar el libro de otra forma, porque finalmente tenemos algo extraño casi siempre, que es un final feliz. Y ahí Oriol, es a donde... ver, tú expones en redes sociales, en Twitter, día histórico con mayúsculas, sin contratos leoninos, como estaba acostumbrado Iberdrola, sin colusión en las alturas, como estaba acostumbrado Iberdrola en tiempos de Calderón sobre todo, o subvenciones del Estado mexicano. Iberdrola se hunde. Ignacio Galán firmó ante López Obrador la rendición y entrega de todos sus activos a Comisión Federal de Electricidad. Inicia la segunda nacionalización eléctrica, dices en redes sociales. Bueno, Qué mensaje para España y para el mundo, en donde tenga intereses Iberdrola, que se enteren de lo que está ocurriendo en México, Oriol. Bueno, en España ya lo están vendiendo como que ellos descarbonizan, que es un genial porque acumulan mucho dinero, se van a capitalizar. Pues a ver, entendámonos, nadie acepta una derrota. Primer punto importante. Las cosas como son, igual que en Twitter nadie pierde, Iberdrola gana. Pero a ver, entendamos lo más fundamental. Iberdrola inició una guerra a muerte en todos los frentes, sobre todo judiciales, a través de tribunales de competencia, un frente mediático, un frente internacional, incluso usando los paneles de energía, o sea, una máxima presión absoluta total y al punto, insisto, que hace ni 2 años, y esto pronto saldrá en el libro y en entrevistas, a punto casi de gritar, insultar a altos funcionarios de la CFE, que ahí nadie los iba a correr de México, que harían lo que querían y nadie les quitaría sus centrales de ciclo combinado. De golpe, ¿por qué? La gran pregunta, ¿cómo es que Iberdrola se rinde? Y ahí es muy importante entender 2 cosas. Una, que aún falta una negociación muy compleja, 5 meses, con unos intermediarios financieros de dudosa calaña, ese famoso fondo de inversión de exfuncionarios calderonistas, que aunque controlado desde Hacienda, hay que vigilar porque suelen estar más del bando privado que del público, pero en esencia también, y lo más importante, la gran pregunta, ¿por qué? La clave que hay que entender es porque la cuarta T sí es una operación muy importante. Al final del día, si Iberdrola se llega con esta guerra, lo que hubiera pasado, muy interesante, es que la mayoría de sus plantas de generación hubieran quedado sin interconexión al sistema eléctrico nacional. Por primera vez, el hecho de que haya una comisión reguladora de energía que no permite que los privados tengan picaporte, portazo y derecho absoluto de hacer lo que quieran en México, empezó a concretarse que ya no podían funcionar como era costumbre en México. En México tenían manga ancha para todo. Literalmente, y eso también saldrá pronto en una entrevista contada por un alto funcionario, Iberdrola era la empresa de los portazos. Durante 20 años entraron a CFE, en una empresa de casi 100,000 trabajadores, a decirles, a gritarles, a manotearles lo que tenían que hacer, porque todos ellos trabajaban para Iberdrola. Fue una etapa larga de humillación, de apalancar deuda para que Iberdrola tuviera el acceso a la generación e intentara casi tomar el control completo. Si se hubiera seguido en esta línea, ahora estaríamos hablando de que Iberdrola tendría de 14 a 15 plantas, digamos, de ciclo combinado, las más importantes, porque en México en un 70% funciona con gas natural, y tendrían el control absoluto de la generación y hubieran cumplido el sueño de Galán, que comenté en una entrevista, que algún día en los recibos de la luz de México saliera el logo de Iberdrola. Realmente, al impedir
que CFE fuera, digamos, oficialía de partes de Iberdrola, al impedir que la Comisión Reguladora de Energía siguiera siendo otra oficialía de partes, al emprender una política donde se cumple la ley y no se permiten trampas, trampas en el falso suministro, trampas en un autoabasto que no tiene nada de autoabasto, que es remoto y que es una simple falsificación para conseguir pagar menos cuentas e ir hundiendo a CFE de esta manera, con una política que finalmente solo aplicó la ley, incluso en contra de tribunales y con más de 400 amparos. En una guerra, insisto, reciente, apenas hace un mes, hubo nuevos amparos porque se les impidió construir una central térmica en Tuxtla, en Veracruz, por las obras inconclusas en Topolobampo 3. Realmente, Iberdrola es una guerra total, lo sabemos. Y de golpe, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta dos cosas muy importantes que han comentado en Twitter personajes muy interesantes. Saben que en el 24 finalmente no llegarán los suyos. Llegue quien llegue vinculado a la cuarta T, nadie se va a atrever a terminar o acabar con esa política de soberanía energética que impulsó el presidente. Eso va a seguir, mande quien mande, si es que obviamente viene del espacio de la cuarta T. Y otra cosa muy importante, no van a poder seguir. Sus plantas serán suyas porque según sus contratos de productores independientes se iban a quedar la planta hasta el fin de los días, pero no la iban a interconectar a ninguna parte, porque no se va a permitir ese juego de defraudación constante que hacía Iberdrola. Dicho esto, descubrieron que como no había manera, ya mejor negociar. Y ahí yo pienso que incluso por encima de Enrique Alba, un hombre de los más gritones y más terribles, un virrey absoluto, enloquecido contra CFE, insisto, que a gritos amenazaba a altos funcionarios, Galán creo que decidió, y hay que verlo pronto, que pues era mejor ahí agarrar el cash que se pueda, porque no iban a poder, su plan de... Insisto, su plan que empezó a finales de los 90 de quedarse con el control absoluto, de lo que era la mayor potencia industrial de América Latina y que por su conexión con Estados Unidos es fundamental en las cadenas de suministros. Realmente su plan era absoluto. Y aunque ahora digan que se van a otra parte y bla, 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 y que así además tendrán fondos para pagar compras de Nuevo México, lo esencial es que finalmente en el momento en que el Estado mexicano no consiente, no permite un sistema, digamos, de defraudación permanente, de humillación permanente, de golpe, a juegos cambian y ya no pueden, por más que, insisto, tengan incluso la Comisión Federal de Competencia, que es algo importante. Es muy posible que ese esquema financiero que se ha usado para la operación impida, digamos, algún tipo de acción, digamos, de constitucional, algún tipo de amparo, algún tipo de acción de la Comisión Federal de la Competencia, que es otro organismo cooptado también.